Llega un paciente que tiene dolor muscular y nosotros le recomendamos lo que es, o mejor dicho, te dice que le recomendaron ibuprofeno. Te insiste ibuprofeno, cápsula líquida, porque le recomendaron que hace efecto. Le vendemos el ibuprofeno cápsula líquida, 600 miligramos. Bien, es una persona ya adulta, más o menos de unos 40 y tantos años. A la hora, a las 2 horas o a las 5 horas, llega nuevamente y dice que no le está haciendo efecto. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a tu canal del ser. El día de hoy voy a explicarte acerca de cómo tus genes pueden alterar, ayudar o no ayudar en la interacción medicamentosa. Mejor dicho, hace o no hace que un fármaco actúe bien. Lo puedes saber para ti, para tus clientes, para tus pacientes, en este caso si eres médico, porque también te debe interesar. Quien te saluda, el bioquímico Víctor Azanza, así que comenzamos. Una de las cosas muy importantes que nosotros nos hacemos cuando tomamos un fármaco que es recomendado por vecinos, amigos o muchas veces por otro personal que no conoce muy bien tu estado cuando le pides una recomendación, y es por qué un medicamento a una persona le hace bien y a mí no me hace bien. ¿Por qué? ¿Acaso yo tengo algo especial o los fármacos tienen algo en contra de mí? Bueno, en este caso hay que entender ciertas cosas fundamentales que se vienen estudiando y es algo que no se lo explica mucho, se lo estudia, muy interesante esta materia, esta rama, pero que lastimosamente no se le pone el empeño de conocer por qué sucede esto. Bien, y que en muchos casos incluso los médicos lo suelen pasar por desconocimiento. Y esto tiene que ver con la farmacogenética. La farmacogenética, como obviamente su nombre dice, es el estudio de la interacción de los fármacos en tu cuerpo que puede verse alterada por los genes. Bien, ojo, digo, puede verse, no que se va a ver, puede verse alterada por tus genes. Bien, entonces, ¿qué son los genes? Si tú eres personal de salud, médico, bioquímico, enfermero, biólogo, lo que sea, ya comprenderás que un gen está en un locus dentro del ADN y que codifica ciertos aspectos que nosotros necesitamos, tanto para nuestras células, o sea, interno, como externo, algo visible a nuestros ojos. Entonces, como es algo interno lo que estamos viendo, que en este caso es con respecto a la farmacología, muchas las veces estos genes tienden a alterarse, por decirlo así. Pero esa alteración no es que te va a afectar negativamente para siempre, no, sino que muchas las veces esta variabilidad, que es prácticamente como se le llama, lo que nos hace únicos. Recordemos algo muy importante. Todo el mundo, todos nosotros compartimos el 99.9% de nuestros genes. Y el 0,1% es lo que nos hace diferente. Entonces, comprender que este 0,1% nos hace diferente es comprender también por qué a la otra persona le hizo el fármaco efecto y a mí no me hace nada de efecto el fármaco. La principal diferencia, ya sea de manera heredada, ya sea porque pertenezcamos a un grupo, raza o etnia, o a un país muy diferente, es lo que va a hacer que el fármaco se vea, o nuestros genes, mejor dicho, codifiquen ciertas sustancias que hagan que el fármaco actúe bien o actúe mal. Ejemplo, te lo pongo, lo que ocurre comúnmente en farmacia. Llega un paciente que tiene dolor muscular y nosotros le recomendamos lo que es, o mejor dicho,
te dice que le recomendaron ibuprofeno. Te insiste ibuprofeno, cápsula líquida, porque le recomendaron que hace efecto. Le vendemos el ibuprofeno cápsula líquida, 600 miligramos. Bien, es una persona ya adulta, más o menos de unos 40 y tantos años. A la hora, a las 2 horas o a las 5 horas, llega nuevamente y dice que no le está haciendo efecto. No le está haciendo efecto, al vecino le hizo efecto, por eso que el vecino, la vecina le recomendó a ella, pero que no le está haciendo efecto. Aquí entra algo muy importante. Nosotros internamente, aunque también lo podemos explicar al cliente con palabras que entienda, es comprender primero que esta persona para ese ibuprofeno sus genes, su enzima, por ejemplo, en este caso, la 2D6, que es la que codifica enzimas que van a metabolizar este fármaco. Creo yo, le diría al paciente, creo yo que pues este fármaco para usted no le está haciendo mucho efecto. Le voy a cambiar por otro que va a hacer mucho más efecto porque es mucho mejor que el ibuprofeno. Le explico así. No le puedo explicar yo al cliente y decirle, no, ¿sabe qué? Lo que pasa es que sus genes están mutados, están alterados y no le va a servir. No. Para ustedes, para nosotros, personal de salud, personal que trabaja en farmacia, sí. Tenemos que conocer que muchas de las veces estas personas tienen ese gen que está con su variabilidad. Puede ser que al ibuprofeno lo metabolice muy rápido, pero puede ser que a otros fármacos, por ejemplo, como la Pronax, ya lo vaya metabolizando normalmente. Le recomendamos el Pronax. Es decir, tomes esta Pronax cada 12 horas, lleves unas 2 y listo. Para nosotros internamente nos queda que esa persona sí está teniendo, o sea, tiene en este caso un metabolismo rápido con respecto para este ibuprofeno. Ahora me vas a decir tú, si conoces con respecto a lo que es genética, pero la 6P2D6 metaboliza todos los AINES. Ojo, no metaboliza específicamente a todos los AINES. Bien, la investigación nos dice que metaboliza en mayor o menor medida dependiendo de la concentración del fármaco. Si yo a ese paciente le hubiese dicho, ¿sabe qué? En vez de llevarse la de 600, llévese la de 800. La de 800 le iba a hacer efecto. Lo malo, y si ya lo sabes, es que los AINES provocan daño estomacal. Entonces, no me arriesgo, cambio por Apronax. Claro, también puede alterar la mucosa, pero no tanto como el ibuprofeno, porque el ibuprofeno sí altera mayormente al estómago y por ende puede provocar ardor. ¿Por qué? Por este mismo gen que produce la enzima 6P2D6. ¿Se comprende? Perfecto. Lo voy a poner en palabras sencillas por si acaso tú eres una persona que no conoce para nada lo que son los genes. Por ejemplo, si tú eres las personas que en las noches necesitas estudiar y te dicen, toma café concentrado, que eso te quita el sueño y vas a poder estudiar. A mí me lo decían, nunca me hizo efecto el café. Yo tomaba, si es posible, obviamente una pizca de café puro, nunca, ni concentrado ni nada, me hizo efecto el café. Pero uno a la final comprende. Y en este caso, ¿por qué será que a mí no me hace efecto el café y digamos que a otra persona sí le hace efecto el café? Por ende, puede quedarse toda la noche despierto a esto, a los genes. Puede ser que mis genes, en este caso, están codificando una enzima que metabolice rápido a lo que es la cafeína. Bien, entonces es muy importante conocer esto. Conocer que nuestro cuerpo produce genes que nos van a ayudar, o sea, hace que el fármaco se potencie, por ende, un solo fármaco perfecto nos hizo efecto, nos desinflamó, quitó el dolor, pero algunas veces el fármaco se va a tomar su tiempo normal, que es del fármaco, que, bueno, a las 2 horas, a la hora, 2 horas,
está haciendo su efecto o puede afectarnos en el aspecto de que no nos hace nada. Muy importante comprender, porque lo más común es decir, no, ¿sabe qué? Lo que pasa es que ese medicamento está dañado. Ese medicamento no sirve. El laboratorio está haciendo productos de mala calidad. Obviamente en farmacia nosotros conocemos que no es así, pero los clientes, los pacientes lo hacen así. Y eso yo he escuchado incluso que lo dicen en contra de los médicos. Cuando a mí me dicen, no, lo que pasa es que ese médico me dio fármacos que no sirven. No. Lo que sucede es que el médico se saltó esta etapa de preguntar si ha tomado fármacos similares y cómo ha actuado, o sea, hacer una investigación para saber si realmente necesita ese fármaco o lo cambia. Bien, que si hay estudios con respecto a estos genes, si lo tenemos alterado, los hay. Bueno, aquí en Ecuador no los hay, he estado estudiando, me dicen que hay en Estados Unidos, hay en España, hay en México, no he escuchado aquí de Ecuador, Colombia, tampoco he escuchado, tal vez alguien me dice, no, sí, aquí sí tenemos, pero prácticamente de que los hay, los hay. Pero hay ciertos lugares como Ecuador que tenemos que enviar a otro país para que hagan el análisis. Es caro, más o menos va desde los $200 hasta los $1,200. Bien, incluso hasta los 1,800 en este caso en Estados Unidos, si ya quiere todo el esquema de la variabilidad genética con respecto a los fármacos. Bien, ¿se comprendió? Espero que les haya gustado este tema muy interesante, que a mí me gusta comprenderlo cuando yo escucho pacientes que dicen, no, es que el médico no me dio el fármaco que es, me dio un fármaco malo, un fármaco que no sirve, o a veces me dicen, no, es que el de la farmacia me dio un fármaco que no sirve, no saben vender, pero resulta que ese paciente, por su variabilidad genética, o le sirve o no le sirve. Si no le sirve, cambiemos de fármaco. Espero que les haya gustado, así que nos vemos en otro canal. Recuerden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar, compartirlo con personas que sepan que esto les puede interesar. Así que nos vemos en un siguiente video.